Buenas tardes. El tema que tocaremos el día de hoy son desigualdades en linfoma en población de Latinoamérica. Vamos a hacer un focus en factores biológicos. Nos presento disclosures. Esta es la agenda del día de hoy. Comenzaremos con algunos conceptos introductorios, epidemiología mundial y luego latinoamericana en linfomas. Luego hablaremos de las desigualdades que hay en linfoma en general. Y después hablaremos algo sobre las disparidades biológicas. Iremos cerrando con los linfomas asociados a Epstein-Barr y algunas conclusiones. El cáncer afecta a todos los grupos etarios. Sin embargo, la influencia social, medioambiental, económica eh, va a generar que existan algunos grupos en particular que tengan más afectación, ¿no? Eh, Sabemos que estos grupos, estas subpoblaciones más vulnerables, más sensibles, eh, van a ser identificadas por alguna condición. Puede ser la raza, el sexo, la localización geográfica, la educación, la orientación sexual, etcétera. Estas desigualdades en cáncer básicamente lo que van a hacer es reflejar esta interacción eh, socioeconómica con características biológicas y genéticas. Es allí donde el rol de estos factores medioambientales son definidos como los determinantes sociales de enfermedad. Estos determinantes sociales eh, van a tener un rol fundamental. Sin embargo, nosotros vamos a enfatizar sobre los determinantes biológicos. Recientemente acaba de publicarse en Cancer Medicine por Wang dos datos bastante interesantes sobre la epidemiología de linfomas a nivel mundial. El primer dato es de que hay un incremento del linfoma no Hodgkin en tres grupos muy identificados: países desarrollados, en varones viejos y poblaciones jóvenes. ¿Qué factores podrían estar influenciando sobre todo el incremento del linfoma no Hodgkin en países desarrollados? Estos factores son el índice de desarrollo humano, el ingreso per cápita, que evidentemente es mayor en los países desarrollados, mayor prevalencia de tabaco y alcohol, el estilo de vida sedentario, obesidad, hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia pueden explicar este incremento de linfoma no Hodgkin en países desarrollados. Otro dato que sí es importante también reconocerlo es que en países de ingresos medios y bajos, lo que existe es un incremento de mortalidad por linfoma. Este otro estudio es un estudio que realmente grafica un poco los conceptos que queremos marcar en esta presentación. Perry describe en un estudio enorme que involucra varios continentes, eh, evalúa 5.000 casos de linfoma a nivel mundial, con una revisión central en Estados Unidos, y ellos encuentran tres cosas que son muy importantes. En primer lugar,
describen que los linfomas B son más frecuentes que los linfomas T. Es algo que ya se sabía. Otra cosa que puede ser también relevante es el hecho de que los países de altos ingresos tienen una mayor frecuencia de linfomas indolentes, a la cabeza el linfoma folicular, en comparación con naciones de ingresos medios y bajos. Una peculiaridad de los países de ingresos bajos y medios es la presencia de mayor incidencia de linfomas B agresivos, mayor frecuencia de linfomas T periféricos y mayor frecuencia de linfomas TNK. Entonces, esta información ya desde 2016 pone en contexto algunos datos sobre los subtipos de linfoma y su incidencia de acuerdo al ingreso económico de los países. Ese es un gráfico muy interesante. Phillips, el Educational Book de ASCO del 2016, coloca todos estos parámetros que son los determinantes de salud, básicamente sociales y medioambientales, como estos interaccionan con los factores biológicos, ¿no? En este otro se ve un gráfico, pero ya en un continuum, pues estos factores medioambientales, eh, factores culturales, socioeconómicos, psicosociales, clínicos y biológicos actúan en todos los momentos en el desarrollo del linfoma, en un continuum. Y esto es bastante interesante porque uno de los criterios que recientemente se describen de disparidad es en el área de tratamiento, como se puede apreciar, está los estudios clínicos. Y sabemos que en Latinoamérica los estudios clínicos claramente están presentes en una proporción mucho menor con respecto al resto de continentes. Entonces hay una disparidad, ¿no?, de estudios clínicos y esto, como sabemos, perjudica a nuestros pacientes porque no va a haber un acceso gratuito a drogas innovadoras. Y este punto es interesante porque GEL intenta revertir esto buscando atraer más estudios clínicos a Latinoamérica. Un poco de la epidemiología en Latinoamérica. En 2020 se considera que deben existir aproximadamente 525.425 casos de linfoma nuevos. Es mucho más prevalente en varones que en mujeres, una diferencia de 5,6%. Y evidentemente existe una relación en los nuevos casos o incidencia y el nivel de ingreso. Y acá vemos un trabajo que se publicó, el doctor Vilela, como integrante de GEL, muestra que hay una correlación directa entre el ingreso de los países y la incidencia del linfoma no Hodgkin. A mayor ingreso económico, la incidencia es mayor en comparación con lo que puede ocurrir en un escenario de ingresos medios o bajos. Es decir, el comportamiento es similar a lo que ocurre en el resto del mundo. Una mayor incidencia del linfoma no Hodgkin
en países desarrollados. Entonces, en esta interacción de factores medioambientales y genéticos, tenemos que considerar que la genética tiene una relación directa con la ancestría, ¿no? Y de eso vamos a hablar a continuación. Sin embargo, me pareció muy pertinente incluir este trabajo eh, del 2022 que muestra en un análisis del CIRT casi 45.000 pacientes con linfoma no Hodgkin. Este estudio muestra eh, que eh, cuando quiere evaluar outcomes como la sobrevida, encuentra dos cosas importantes. La población negra es la que tiene peor sobrevida y encuentra que la mejor sobrevida es en los pacientes que tienen seguro privado en comparación con los que tienen un seguro público. Entonces ya van encontrando disparidades raciales y socioeconómicas. Entonces, una forma de evaluar estas desigualdades no solamente es en la incidencia de tipos particulares de linfoma, sino también en el outcomes, en los outcomes, en este caso sobrevida, ¿no? Y acá la población negra evidentemente se comporta como una población con una menor expectativa de vida, algo que pudiera ser similar a la población indígena en Latinoamérica. De hecho, sabemos que la población indígena en Latinoamérica es mucho más prevalente en países como Perú, México, Guatemala, Bolivia. Y estamos hablando de una población eh, que tiene dificultades desde el punto de vista socioeconómico, eh, es población con menor tasa de ingresos. ¿Y qué pasa particularmente en Perú? En Perú, ya está escrito, los Andes permiten definir tres regiones claras: zona de la costa, la zona de los Andes, la sierra, como también le llamamos, y la selva. Entonces, nosotros tenemos una población nativa que vive en la zona fundamentalmente de la sierra y la costa norte, que puede llegar a unos 6 o 7 millones. Recordemos que Perú tiene 35 millones de habitantes. Pero hay un dato que no es menor. Se ha descrito ya por el estudio del genoma peruano que el resto de población que se supone es mestiza puede contener hasta un 60-70% genes nativos. Es decir, los mestizos pueden también desarrollar muchas características que la población nativa o indígena. Otro dato interesante es que muchos de los linfomas asociados a Epstein-Barr están relacionados con una población muy característica de la costa norte del Perú. Allí es donde vemos una alta frecuencia de linfomas asociados a Epstein-Barr, como el Hodgkin, el hidroalike linfoma, el linfoma TNK tipo nasal, etc. Y de hecho nosotros en algún momento habíamos planteado de que independientemente del ya conocido origen del hombre americano a través de el estrecho de Bering o también de Oceanía, pudiera haber, como se puede mostrar
en este gráfico la posibilidad de que hayan llegado en sus barcazas esta dinastía Shen en los años 1200 a 1300 a la costa norte peruana. Porque es muy curioso que allí tengamos una mayor frecuencia de linfomas asociados a Epstein-Barr. De hecho, existe algunos restos que nos asemejan. Este es el dios de esta cultura china, de la dinastía Shang, y acá tenemos un dios de la cultura pre-inca en esa zona norte del país. Las similitudes son grandes y siempre está esta hipótesis de que pudieran haber llegado también en sus barcazas chinos de esta dinastía. Entonces, en Perú se establece que tenemos tres vertientes, ¿no? El grupo de costa, el grupo de la zona amazónica y el grupo de los Andes. Ya se ha establecido ya también cómo es la composición genómica de estos grupos. Pero que hay un dato importante, ¿no? Recientemente, este año, acaba de ser publicado algo que ya se sabía, sin embargo, tenemos ya la demostración directa de esta relación entre la costa latinoamericana, la costa del lado del Pacífico, con el este asiático, básicamente China. Este es un estudio enorme que involucra diferentes tipos de linfoma asociados a Epstein-Barr en varios países del mundo. Este estudio, recientemente publicado, muestra que existe una semejanza del virus Epstein-Barr con el Epstein-Barr de Sudamérica Occidental y América Central. Básicamente una cercanía de el Epstein-Barr chino con el que se presenta en Centroamérica, Guatemala, México y Perú. Entonces, ya este estudio confirma esta relación evidente. En un estudio reciente también que hace GEL, descubre que hay un porcentaje de todos los linfomas T que corresponden a linfomas TNK, y esto se da en un porcentaje 13% en Brasil, 9% en Perú. Se da un porcentaje bastante pequeño en Argentina, Chile, pero sí un porcentaje muy alto en Centroamérica. Entonces, hay países que sí tienen el linfoma TNK en una frecuencia mayor y evidentemente son países de la costa del Pacífico. Un estudio peruano ya define más claramente esta asociación de la población nativa y mestiza y su vinculación a una mayor frecuencia de linfomas asociados a Epstein-Barr, y como modelo al linfoma TNK, tipo nasal. Es un estudio que evalúa la frecuencia de los diferentes tipos de linfoma en un hospital general
y en una clínica privada. Este estudio, de más de 5.000 casos, encuentra algo muy interesante. Descubre que los linfomas de células grandes B difuso, los linfomas TNK, son más frecuentes en el centro del Hospital General que en el centro privado. El linfoma TNK en el área pública puede llegar hasta 23% y en la parte privada tan solo al 5% de todos los casos. Esto fue estadísticamente significativo. Es decir, realmente el grueso de pacientes llegan a un hospital general y solo una fracción muy pequeña de estos pacientes con linfoma TNK tipo nasal acceden a una clínica privada. Sin embargo, en la parte privada se encuentran con más frecuencia linfomas indolentes como el linfoma folicular, la misma leucemia linfática crónica o la micosis fungoide. Entonces, este estudio comienza a identificar que la población de menor acceso es la población que tendría una mayor frecuencia de linfomas asociados a Epstein-Barr, en este caso el linfoma TNK, tipo nasal. Y esto ya puede sugerir que justamente la población nativa y también parte de la población mestiza en Perú es más susceptible a desarrollar ese tipo de linfoma comparado con otros tipos de linfoma, como por ejemplo el linfoma folicular. ¿Qué conclusiones podemos eh, arribar? Existen desigualdades en Latinoamérica, evidentemente. Existe una menor frecuencia de nuevos casos, puesto que la mayoría de países nuestros tienen ingresos bajos y medios. La población indígena sí se constituye una población vulnerable, ¿no? Se parece mucho a la población negra en Estados Unidos. Eh, es una población con menores ingresos, una población que tiene más riesgo a desarrollar linfomas asociados a virus, eso ya es conocido, a mayor probabilidad de desarrollar linfomas T periféricos. Pero acá en la población indígena pareciera ser que hay una mayor predisposición justamente a desarrollar linfomas asociados a Epstein-Barr. Como modelo, el linfoma TNK tipo nasal. Mayores estudios deben realizarse en este campo de desigualdad étnica. No me queda más que invitarlos a Pereira. En octubre tenemos el evento de GEL cerrando el año. Muchas gracias.